Y avanzamos en esta tarde de jueves. Recién estábamos escuchando a los Rolling Stones con Love is Strong, un tema de Voodoo Lounge, año 1994. Al año siguiente vinieron por primera vez a la Argentina, hecho histórico también la foto con el expresidente Carlos Menem. Eran los 90s, era el menemismo. Pero dejamos eso de lado y está ella, nuestra invitada de lujo, porque te lo lee de una... Nada más y nada menos que Andrea Butler. ¿Cómo va, Andrea? Bienvenida. Hola, nuevamente. Bien. Ay, me hiciste acordar de ese recital que fui. Ah, ¿fuiste? Mirá. Sí, fui bien. 2 veces. Me encantó. Claro. Sí, la verdad es que unos shows increíbles. Aunque Y era, ven además... acá era algo que no se podía creer. Y era la primera vez. Sí, con ¿Viste? ese puente que hicieron en el campo y llegaba Mick Jagger hasta la mitad. Espectacular. Bueno. Pero bueno, hoy también vamos a hablar de No arte. estaba preparado eso. No, para nada, no. Lo que no se trata de música en este caso, sino de literatura. Bien. Libro dentro del libro. Ah, por ahí va. Cuando estaba preparando acá, viendo la lista de libros que escribió David Fuenquinos, que es francés, me di cuenta que me puedo considerar fan porque este es el 5º libro de él que leo. Sí, claro. Pero no me había dado cuenta que Tan era fan como de los Rolling Stones. Vos sabés que él tiene millones de lectores y hace esto de que no siempre hay dicotomías entre la buena literatura y las ventas. Bien. Ya que son bestsellers, sus libros fueron llevados al cine casi todos. Los que están traducidos al español son La delicadeza, que tiene su película, La biblioteca de los libros rechazados. Qué buen nombre ese. Es hermosa, es donde van a parar esos libros, y en la película es muy linda, muy buena adaptación porque él participa de los guiones Bien. junto al hermano, así que son buenas. Y después hay otras películas de libros que no fueron traducidos y que uno es Lola y sus hermanas, otro es Celosa, que también están muy buenos, pero a esos no los leí. Bien. Otro libro famoso de Fuenquinos es Lennon, que hace un ejercicio de imaginación, John Lennon hablando con un psicoanalista. Me encanta eso. Muy bueno. Muy teatral también, ¿o espectacular. no, Andrea? Sí, teatral. Ese no lo leí. Yo leí hacia La delicadeza, hacia la belleza, que transcurre en un museo y que hay una obsesión por un cuadro y está muy, pero muy bueno. Una persona que se dedica a ser vigilante en un museo, una mujer, pero porque su vida es gris y quiere estar cerca del arte. Otra la que siempre recomiendo, estaba agotada, pero Alfaguara la volvió a editar, que se llama Charlotte, que es la vida de Charlotte Salomón, una mujer judía que fue asesinada en un campo de concentración nazi, pero a los 27 años murió, pero dejó una obra pictórica increíble. Mirá vos. Y ella escribía, decía la obra humana, como decía, la vida a un teatro, y hacía cuadros sobre lo que estaba viviendo, y la dejaron montar un taller de arte en el campo de concentración. ¿Qué historia? Sí, una historia muy buena. La verdad es que no tengan miedo a este tema siempre que uno dice, bueno, siempre con este tema tan denso, porque sí, tiene momentos sórdidos, pero tiene mucha belleza. Y esa es la característica de David Fuenquinos. En este libro que se llama Todos aman a Clara, se puede ver que él quiere que transitemos hacia la belleza. Y la belleza tiene que ver con la identidad, encontrar nuestra propia voz, y habla de amor. Y en el libro, a pesar de que hay un personaje que es un escritor fracasado que escribió un solo libro y que es muy gracioso porque se montó una identidad de cínico que da talleres literarios, pero que se la es como creyó que un poco. se la recreyó. No, pero no, al revés. No quiso seguir escribiendo por temor al fracaso. En una parte del libro cuenta que él se empezó a leer a Kafka y se dio cuenta que Kafka había querido, porque esto es real, quiso eliminar toda su obra, y le pidió a un amigo que queme todo, y el amigo lo traicionó. Por suerte por eso podemos leerlo. Y él va a la editorial con un segundo libro, y cuando llega le estaban premiando a Marguerite Duras por El amante, que es la historia de amor entre una chica de 15 con un tipo muy grande, no me acuerdo, 20 y pico, y él, el escritor de ficción, había tenido una historia con Matilde y la amaba, era 25 años mayor que él, y ella no se animó
a blanquearlo porque tenía hijos de su edad y lo dejó. Y toda la vida él se quedó muy mal, escribió un libro que no se animó a presentar y que lo tiró a la basura cuando vio que premiaban a Margarita Duras con un premio espectacular que se ganó el escritor David Fuenquinos en la realidad. Es como medio circular. Bien, ahí hay un juego de sentidos. Sí. Claro. Pero sabes que a mí me gusta, yo lo leí lo terminé hoy. Lo terminé en la radio. Ahí. Y me pasa que antes quería saber. A mí me gusta jugar a veces con la IA y le pregunto y me dice cualquier cosa. No confíen, por favor. Me dijo que se trataba de algo que nada que ver, pero nada que ver. Me dijo que era de una chica que estaba en coma y que todos iban y le confesaban cosas y ella se enteraba de todo cuando estaba en coma. No hay una sola confesión. No hay nadie en coma. Es delirio, es un delirio de la IA. Bueno. Para eso la tenemos a Andrea Butler. Se trata de esto. Alexis y Marie, un matrimonio que se están separando. Ella es cineasta. Él es bancario. Y tienen un problema porque su hija, que no llegaba a 18 años, tuvo un accidente cuando venía de un recital de Björk. Todo el arte siempre está presente, ¿no? Y queda en coma. Entonces ellos en ese momento se reconcilian temporariamente para acompañarse en la melancolía, en la tristeza, para unir soledades. Y lo que pasa es que, no les quiero contar mucho, pero no es lo importante. Clara se despierta, pero no es la misma. Ella tiene algunas clarividencias. Sabe cosas del padre, de los demás. Y le vienen, no lo sabe manejar. Y en un momento encuentra un libro que no podía encontrar el padre y se lo regala para Navidad. Le dice, ¿cómo sabes que yo buscaba este libro? Es el libro que escribió su profesor, el primer libro que no tuvo mucho éxito y que por eso nunca escribió un segundo libro. Bien. ¿Por qué viene Clara a unir esta historia del profesor de literatura de su padre? Porque el padre empezó a estudiar letras, en realidad letras no, a hacer un taller de escritura para paliar el dolor, para expresarse. Ahí, como un refugio. Claro, como un refugio. Ahí se queda como impresionado con este profesor que un día les dice, hagan una obra de autoficción a raíz de una receta de cocina. Cosas así, les traía consignas alocadas y nunca se reía y era misterioso. Y Clara une un poco esta historia de este profesor y ella se redime en eso, en ver que esa clarividencia le sirve para ayudar a este profesor a que vuelva a escribir. Es espectacular la fábrica de aforismos que tiene David Fuenquinos. Sí, ¿no? Es espectacular. Yo iba subrayando y digo, no puedo llevar, como hice otras veces, que vengo y leo un pedazo y voy intercalando con la trama. Porque acá lo importante ya casi no es la trama. Bien. Sino cómo lo cuenta. Ajá. Es muy entretenido, lo podés leer rápido, pero sugiero que lo hagan con un lápiz o tomando las notas. Tomando apuntes. Sí, yo justamente, como lo tengo muy fresquito, quería jugar con vos. Acá traje como 4 carillas de subrayados. Algunos tienen flechitas. Así nomás vos podés ir, bueno, podemos ir un poco por el orden, pero no tiene tanto que ver con la cronología. Digo una entonces. Decime una, yo te explico por qué la subrayé. A ver si veo. Como si el tiempo erradicara los vagabundeos afectivos y no dejara espacio más que para un relato escogido, el de la alegría. Ahí está diciendo que cuando pasa el tiempo, lo que antes a uno le molestaba del otro le empieza a gustar o viceversa. Y cómo puede ser en una segunda vuelta, que es la que Alexis tiene con Marie, se quedan con lo bueno. Pero además eran un refugio ellos. En un momento cuenta que se acordaban de sus primeras veces y dice esto que es muy general. Muchas de sus frases algunos se va a sentir identificados, seguro. Son universales. Totalmente. Por ejemplo, a las parejas les encanta desmenuzar los primeros gestos. Esta obsesión narrativa entraña una pequeña tragedia. El primer encuentro solo puede vivirse una vez. Con las palabras, revisitamos una felicidad que se agota. ¡Guau! Sí. Y después hablaba de algunas personas que tiene que ver con la creación artística, que esto también... Sí. Con este escritor pseudo fracasado. En realidad él no se animaba a... él tenía el ego muy inflado, por supuesto, y hay una mezcla. Si nos ponemos a pensar, esto de tener la autoestima alta también quiere decir que tenés un complejo de inferioridad.
y mucho temor. Y lo importante en cualquier expresión artística es dejar que el inconsciente hable, dejar expresar las emociones y luego que la obra siga su curso. Pues si vos estás pensando en quién la va a leer o quién va a mirar esa escultura, dejás de crear libremente. Y ahí eso ya no es arte. Ya estás condicionado. Claro, ahí. Estás condicionado por la mirada del otro, que te juzga muy duramente. Y donde uno no va a encarrilar para el lado del otro. Exacto. Por eso, bueno, en este libro, por ejemplo, que tuvo mucho éxito, y yo digo, bueno, no creo que lo haya escrito pensando en el éxito, porque si lo haces así te bloqueás. Decía, esto también le puede pasar a muchos escritores y escritoras. Dice, de adolescente llegó a mis manos una novela que adoré por encima de todas las cosas. Tuve la impresión un poco descabellada de que el libro hablaba de mí. Se me aceleraba el corazón pasando las páginas. Nadie me había entendido así de bien. Nadie se había metido en mi cabeza de ese modo. ¿Cómo podía aquel autor poner en palabras lo que yo sentía? Hasta entonces no había sido más que un borrador de mí mismo, un errante. Había hallado un destino, la literatura. Está buenísimo. Sí. Y después hablaban de él, su alumno Alexis hablaba de este profe y decía, el fracaso le va como anillo al dedo. Algunas personas adornan su declive con un aura que las vuelve deslumbrantes. Había en él algo así como un arte de la renuncia. Muy bueno. Por eso te digo que escribe así, como con un poder de síntesis muy grande. Y dice algo también muy universal que tiene que ver con que Clara, cuando despierta, se da cuenta que muchos no le quieren preguntar, o a él mismo, a los padres, cuando tienen a la hija en coma, esa desgracia que te hace que te alejes porque te da vergüenza, no querés lastimar. Pero ellos decían, yo prefiero una pregunta balbuceada y tímida antes que una fría indiferencia. Porque el silencio hacía una pared. No podían ni hablar de ella. Pero tenían miedo que les diga, no va a mejorar, se va a morir. Entonces, dice, en ocasiones el silencio duele más que la expresión balbuceante de la compasión. Preferís la compasión a que no te quieran ni preguntar. Que... no sé, cada uno no hay que juzgar al otro tampoco cuando no sabe cómo acercarse. Claro, porque ahí está como, ¿no? En un límite de sensaciones, se podría decir, frente a una circunstancia como esa. Y los interrogantes, ¿no? Que a uno le puede generar. Y bueno, todos conocemos a alguien que ha sufrido una desgracia y que no sabes cómo acercarte. Y sin embargo, si uno es empático y lo hace con respeto, siempre es preferible... la pregunta, ¿necesitas algo? ¿O cómo estás? ¿Cómo estás? Alguien que tuvo una enfermedad y se curó y le decís, ¿y ahora cómo estás? Porque no le preguntan y dicen, ¿cómo? No me pasó nada. Yo tuve una enfermedad grave y nadie me pregunta. Sí, y habla un poco también de esa mala fama que tiene la muerte, que tiene a veces las desgracias que nos van ocurriendo en la vida. Y sí, es que es parte de la vida, aparte totalmente, claro. Nos pasa a todos conocemos a alguien. Es universal también. Es universal. Y bueno, una buena reflexión esa. Y yo a veces, por eso digo, no hay que juzgar, pero uno es humano y es imperfecto, y a veces me pasa que siento que hay cobardía en ese gesto y no hay respeto. Porque no querés pasar ese mal trago de hablar del dolor, querés hablar de lo que está todo bien, como en las redes sociales, en lo fácil. Pero cuando es una amistad o un familiar no es lo mismo. Totalmente hay que diferenciar. Después, bueno, en un momento dice, los elementos se configuraban para propiciar la tragedia inminente. Es posible analizar hasta la locura la acumulación de motas de polvo que destruyen un destino. Y acá está hablando porque él iba a ir al recital y no pudo ir porque, bueno, una clienta millonaria de su banco le había pedido que vaya a cenar. Y él tuvo que renunciar al recital con su hija y fue otro, el padre de una amiga. Y encima la hija de este hombre, Lola, le dijo a Clara, sentate vos adelante. Y un camión los atropelló y ella casi se muere y Lola quedó muy mal. Y esto de analizaron la situación, decir, si yo hubiera ido, y le echaba la culpa a la clienta. Claro, ese remordimiento, ¿no? Frente a lo que hubiera pasado. Y si el algún destino hecho malo. Decía que sí iba a pasar, pero en otro momento, pero que sí tenía que pasar por eso. Yo creo que Clara en el libro tenía que pasar por eso, porque ella dice que al estar tan cerca de la muerte, la cambió y tenía como una sabiduría. Hasta recordaba lugares de vidas pasadas.
Claro, esa percepción que aparece está buenísima. La claro, sensibilidad, claro. Deja de ser la que era antes. Sí, sí. Y bueno, hablan mucho del amor, del corazón hecho añicos, de cuando te rompen el corazón y te abandonan. Hay varias de esas situaciones. Dice, ¿cuántos artistas no acaban renunciando a crear con tal de no hacerse añicos el corazón? Escribir era buscar en el fondo de uno mismo una intimidad, una verdad, y la búsqueda podía tornarse desesperación. Todos debemos encontrar la novela que nos cambiará la vida. Y después me gustaba que decía que no tenía, a veces que hablaba sin comas, o que era todo un paréntesis. Mete mucho el vocabulario de gramatical, que lo pone de una manera que sí que es humorística. Ellos cuando estaban hablando decía, escogían las palabras menos cortantes, las más romas, las más blandas. Y como hablaban mucho, los padres de la hija decían, Clara era el estribillo de sus pensamientos. Por eso con estas grajeas de frases, me parece que ya con esto ya los estoy invitando a leerlo, sin hablar tanto de la sinopsis, ¿no? Y la trama parece sumamente interesante, Andrea. Es muy interesante esto de los demonios y cómo uno en la creación, ¿no? Y cómo acá cierra perfecto. Es un libro luminoso, positivo, optimista, y que además trata esto de que, a ver, cuando uno tiene un fracaso, entre comillas, amoroso, abre la posibilidad a otras vivencias donde el romance puede volver a nacer con otra persona que sí era la indicada. Porque acá son los hombres los sufrientes y las mujeres las que engañan y abandonan. ¿Y qué pasa con estos hombres? Quedan enganchados en una vida trágica, de víctima, de desconfiar. Y me gusta que sean hombres, porque generalmente ponen a las mujeres en ese rol, ¿no? Es verdad. Hay una mujer que es como que insiste en querer arreglar, en querer estar en una relación que está unos años, pero que nunca le dan el lugar que merece porque él no está enamorado. Y ella, cuando se hace a un lado, que le manda una carta de despedida cortita, demuestra ser sana, ser cariñosa, tener mucha ternura, y que el otro se queda hasta dudando, ¿haber hecho mal en dejarla? Porque no la ponen como la tóxica, intensa. No, habla sinceramente de sus sentimientos y le dice, yo te deseo lo mejor, pero estoy hecha pelota. ¿Por qué ese postureo a veces, no? Que no lleva a ningún lado. Bueno, me gustó, como ya se habrán dado cuenta, subrayé un montón, no les puedo leer todo porque no da, pero sí me gustó esto de lo de ella, que Clara, dice, cuando mueres y resucitas, tu relación con el tiempo cambia. Solo tenía 20 años, pero mi memoria era anterior a mi nacimiento. Dice, Clara deambulaba por su vida a la manera de una narradora omnisciente. Eso también, otra referencia literaria. Sabía todo de todos, pero no sabía nada de sí misma. Sí del pasado, pero no podía anticipar su futuro. Y se sentía a veces usada y engañada. Todos querían que le tire las cartas, en una manera de decir. Ella no tiraba las cartas, pero es que sabía cosas. Pero no sabía de ella. No, y todo gracias a ese accidente. Mirá cómo la desgracia también a ella la convirtió en un ser que termina ayudando a los demás. Se convierte casi, no lo dice, lo anticipa, en una terapeuta. Otro recurso que utiliza el autor es que hace muchas notas, las notas al pie, pero son parte, o sea, si yo lo hubiera escrito, lo hubiera puesto entre paréntesis, entre guiones, no una nota al pie, porque no es algo que aclara la traductora, es algo que él dice. Entonces dice, no sabía tal cosa, pero después en mayo lo conoció. Digo, ay, pero qué original. Está bueno. Que forman parte de la narrativa, las notas. Así que se llama Todos amamos a Clara. Los padres imprimen unas remeras con eso cuando ella está en coma. Y hablan también de cómo el dolor se diluye cuando lo compartís. No es que se te va, sino que se puede diluir en el grupo, en el dolor del otro. Y como en Francia hay terapeutas que acompañan en estos momentos, no solo de grupos, sino las de enfermeras. Había una que era tan dedicada que decían, llegaba a la casa y tenía que desconectar porque cómo iba a vivir su vida si estaba todo el tiempo con el dolor. Y me gustó mucho eso, saber que hay sociedades que pueden tener los recursos económicos, no es que sean mejores que nosotros, sino que tienen recursos como para poder acompañar a las familias en estos trances. Interesantísimo. La verdad,
Fascinante escucharte, Andrea. Gracias. Seguro que estabas pensando en algo de tu historia, porque te toca. Es universal, es muy universal, humano. por eso plantea como muchos temas más allá de la literatura y de todo eso. Sí, me parece que es muy universal. Sí, yo te debo decir que nos atraviesan. Nos atraviesan. Yo le rehuyo a veces cuando yo veo en la sinopsis que dicen que es un escritor que dejó de escribir, ya no lo leo. Digo, uy, qué aburrido. Estoy cansada de como que se muerde la cola a sí mismo. Basta de hablar de escritores que escriben, que no escriben. Pero en este caso está muy bien tratado, es algo más secundario. Está desarrollado en la tercera parte del libro y cierra con la historia de Clara. Así que bien. Queda muy, muy bien. Muchas gracias, Andrea. Te esperamos el próximo jueves. Andrea Butler haciendo Te lo leo de UNE. Seguimos aquí en Radio Transmisor con Fito Páez.